Bueno, mis hermanos, un saludo. Dios les bendiga ahí donde sea que esté oyendo o viendo esta reflexión. Estamos aquí nuevamente para compartir la palabra. Amén. Doy gracias a Dios por darme la oportunidad de llevar un mensaje, ya una pequeña reflexión. Y bueno, ahí donde esté, quiero que se ponga a meditar un poquito en la sociedad en la que vivimos hoy en día. ¿Ya? Yo creo que estamos todos de acuerdo o vamos a llegar a la misma conclusión de que es una sociedad muy superficial, que las virtudes como lo son la integridad van quedando de lado y van perdiendo importancia a través del tiempo. Son cada vez menos las personas que cuentan con ellas, ¿verdad? Pero aún en medio de esta sociedad, Dios sigue levantando hombres y mujeres que creen en Él. Pero Dios busca más que crean, que le reflejen, que reflejen a Cristo Jesús. Amén. Y la cita, la reflexión se encuentra en 2 Corintios 5:20. Ya, vamos a leerla. Pablo habla y dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Pablo habla de que somos embajadores de Cristo, ¿verdad? ¿Qué es un embajador? Yo creo que es una palabra muy común o que todos conocemos, que se ha visto en películas. Últimamente en estos conflictos, lo que es la guerra, se ha hablado mucho de lo que son las embajadas de distintos países. Y un embajador es quien representa a un país en otro. Por ejemplo, Chile tiene diferentes embajadas en diferentes países, ya que son los edificios que representan la embajada, que ve temas de política, de inmigración, de lo que son las visas, los pasaportes. Y hay embajadas chilenas en muchos países, ¿ya? Y así, para diferentes naciones, diferentes países, Europa, América, Asia, etc. Y un embajador es quien representa un país estando en otro, representa no solamente sus intereses, o sea, no representa los intereses particulares de esa persona, sino que representa los intereses de una nación entera. Un embajador chileno que esté en Estados Unidos, ¿ya? Él representa a Chile, representa los intereses de Chile. Las decisiones, las palabras, todo lo que él habla, dice o hace es prácticamente a la vista del mundo o de la política internacional. Es como si Chile estuviese actuando, diciendo ciertas cosas. Por lo tanto, es una gran responsabilidad e importante. No decide por sí mismo. Él toma decisiones de acuerdo a los intereses de su país. Amén. O de un rey, o de un presidente. ¿Ya? Estamos hablando de que en los tiempos de Pablo existían emperadores, reyes, los monarcas. En griego la palabra embajador es presbeo, que significa algo diferente a lo que podemos entender hoy en día. En griego es anciano, ¿ya? Persona de autoridad o respeto. Y tenemos que entender que Pablo, estamos hablando de 2000 años atrás, o sea, del Imperio Romano. Y como ejemplo para poder entenderlo, el Imperio Romano era gigante y constantemente estaba en guerra, en las fronteras, tratando de adueñarse de nuevos territorios, nuevas conquistas, etc. Y cuando se conquistaba un reino o una nueva zona, había que decidir qué hacer con esa nueva zona. Por lo tanto, el emperador enviaba embajadores a aquel lugar y él les presentaba los intereses que tenía Roma, el imperio y el emperador. Ya, yo quiero esto, esto y esto. Y el embajador iba. Y toda la gente que estaba en aquel lugar veían a esta persona o personas, los embajadores, prácticamente como si todo el peso y la autoridad de Roma y del emperador estuviesen sobre sus hombros. Todo lo que ellos decían, todo lo que autorizaban, todo lo que no autorizaban, tenía el peso de Roma y del emperador encima. Por lo tanto, todo lo que ellos dijeran, bueno,
se hacía. ¿Por qué? Porque no era de acuerdo a lo que ellos pensaban o de acuerdo a lo que ellos creían. Ellos eran enviados por el emperador y representaban los intereses del emperador. Amén. Eso era dentro del Imperio Romano. ¿Ya? Filipenses 3:20 nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo en la carta a los Filipenses habla de que nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Jesucristo mismo dijo que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Del momento en que nosotros aceptamos a Cristo y nos volvemos hijos de Dios, tenemos que entender que ya no pertenecemos a este mundo, sino que nosotros pertenecemos a un reino que está más allá, el reino de los cielos. Bueno, el primer punto era que es un embajador, ya lo aclaramos. El segundo punto es que no hay mayor responsabilidad que ser un embajador. ¿Por qué? Por ejemplo, un chileno o el embajador chileno que está en otro país puede pasar años allá, puede ganar la nacionalidad, puede tener múltiples nacionalidades, pero él sigue siendo un chileno representando a Chile en un país extranjero. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Son personas que viven muchas veces en países en los cuales la cultura es totalmente diferente. La forma de pensar es diferente, el lenguaje es diferente, las costumbres son diferentes, la forma de hablar, de sociabilizar, de llevar la vida diaria son diferentes. Pero él sigue siendo un chileno allá, ¿verdad? Y esto, si lo traemos a nosotros como cristianos, nos dice muchas cosas. O sea, partiendo de lo mismo de que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vivimos dentro de un sistema, vivimos de acuerdo a las leyes, de acuerdo a un gobierno, de acuerdo al país, de acuerdo a la sociedad, pero no somos de este mundo. Y constantemente el sistema intenta penetrar dentro de nuestros corazones, cambiando nuestras actitudes, tratando de aprobar lo que Dios desaprueba y desaprobando lo que Dios aprueba. Es algo que el mundo constantemente intenta cambiar nuestra mentalidad. Y el estar en este sistema, en cierta forma, también es peligroso porque muchas veces, sin darnos cuenta, empezamos a adquirir y a permitir ciertas actitudes e ideas que están en contra de los principios que Cristo establece en su palabra. ¿Ya? Nosotros tenemos que ser conscientes que somos peregrinos en este mundo, que estamos de pasada. ¿Ya? Y bueno, algo que tenemos que tener muy claro es que la persona que no está dispuesta a ser diferente no puede ser cristiano. El concepto del cristianismo es seguidor de Cristo, imitarlo. Va muy de la mano con imitar. Y obviamente vamos a distinguir o resaltar en un mundo que está totalmente en contra de todo lo que es Dios, el Dios en el que creemos, su palabra. Es una marca que nos debe diferenciar. Amén. Bueno, tenemos también que entender que el embajador habla, en el contexto de política, un embajador habla en nombre de su país. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando habla el embajador de otro país, todas las cámaras y las televisiones están enfocadas en el discurso que va a dar. Los periodistas están pendientes a anotar, los diarios pendientes a dar las noticias de qué es lo que dijo. ¿Por qué? Porque muchas decisiones están en juego de acuerdo a lo que ese embajador dice. Tratados de paz, tratados de comercio, decisiones políticas que van a afectar los intereses de ambos países. Es tan importante la labor del embajador que
Cuando habla, es lo que decíamos en un principio, un país está hablando. La gente se hace la idea de las costumbres del país que representa de acuerdo a lo que esa persona habla, de acuerdo a cómo esa persona actúa. Y también puede traer grandes consecuencias. Existe el concepto de romper la diplomacia dentro de lo que es las embajadas, que puede ha desencadenado guerras a lo largo de la historia. Y eso se traduce en miles de muertes. Y cuando hablamos de esto y lo atraemos a nuestro contexto como cristianismo, cuando Pablo habla de que somos embajadores, el mundo nos observa. A lo mejor ya no tenemos las cámaras ahí, los diarios pendientes a lo que nosotros hacemos, pero diariamente cientos de ojos nos observan. Nuestra familia, nuestros compañeros de estudio, de trabajo, en el mismo caminar, cuando tomo la micro, cuando voy en el vehículo, nos observan. Y de acuerdo a lo que ven y oyen de nosotros, se van haciendo una idea del que nos envió, que es Cristo, porque somos embajadores de Cristo. Y como tercer y último punto, el honor del país está sobre los hombros y en las manos del embajador que lo representa. Y si lo traemos a nuestro contexto del cual habla Pablo, si nosotros somos embajadores de Cristo, tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque el honor del nombre de Cristo y de su iglesia está en nuestras manos. En nuestras manos está que el nombre de Cristo y de su iglesia sea exaltado, sea glorificado. Y aunque suene duro, en nuestras manos también está que el nombre de Cristo y de su iglesia sea humillado, pisoteado y escupido. Así de grave y real es el asunto. En sus manos y en mis manos, al actuar, al hablar frente al mundo, está el glorificarlo o el humillarlo. Y si nos ponemos aún más estrictos, más duros con lo que es la palabra, es prácticamente como si estuviéramos burlándonos y teniendo en menos el sacrificio en la cruz. Porque esa muestra de amor es una deuda tan grande que tenemos con Jesús, infinita. No tenía por qué hacerlo. Y el amor que nosotros decimos tenerle se demuestra con nuestra obediencia. El amor y la obediencia van de la mano siempre. Yo no puedo decir que amo a Dios si no le obedezco. No puedo. Por lo tanto, es un honor el ser embajadores de Cristo y debemos actuar a la altura del cargo que se nos da. Ser como Cristo. Siempre, en cualquier tipo de contexto. Siempre. Ya sea que nos vean o no. Siempre. Y no hablo de perfección. Dios, cuando habla de Job, que es un hombre perfecto, no habla de una perfección sin pecado como la de Jesús. Habla de integridad. Y eso es lo que debe distinguirnos del resto. Pecadores, lo somos. ¿Vamos a pecar? Siempre. Siempre que estemos en este mundo. Pero nuestra ciudadanía no es de este mundo. Y pronto, en algún momento, estaremos con Él. Así que le invito a reflexionar, a meditar y nos estaremos viendo pronto en otra reflexión. Dios les bendiga.